Es aceptado por la mayoría de los arqueólogos que la civilización comenzó en Irak, en la antigua Mesopotamia, con la gran civilización de Sumeria. Sin embargo, existe un descubrimiento en el sitio arqueológico de Al-Ubaid, donde se encontraron muchos artefactos presumerios de 7000 años de antigüedad que representan figuras humanoides con características de lagarto. Haciendo un poco de historia, la cultura prehistórica Ubaid existió en Mesopotamia entre el año 4000 y 5500 a.C. Al igual que los sumerios, el origen de los pobladores ubadianos es desconocida. Ellos vivían en grandes asentamientos que consistían en casas de adobe, en donde desarrollaron la arquitectura, la agricultura y la ganadería. La arquitectura residencial, compuesto de casas grandes en forma de T, patios abiertos, calles pavimentadas, es una especie de vista previa a las ciudades sumerias. Algunos de estos pueblos, de hecho, comenzaron a desarrollar ciudades. Los templos comenzaron a hacer sus apariciones, así como los grandes edificios monumentales como en Eridu, Ur y Uruk, los sitios más importantes de la civilización sumeria. Según los textos antiguos de los sumerios, Ur era considerada la primera ciudad que jamás haya existido en nuestro planeta. El sitio principal donde se descubrieron los artefactos se llama Tel al-Ubaid. Además, algunos de ellos también fueron encontrados en Ur y Eridu. El primer explorador en excavar el sitio de Al-Ubaid fue Harry Reginald Hall en 1919. Se trata de un pequeño montículo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro, con una altura de unos 2 metros desde el suelo. La excavación sacó a la luz varias figuras de hombres y mujeres en diferentes posturas y en la mayoría de los casos pareciendo usar un tipo de casco y teniendo algún tipo de relleno en los hombros. Otras figuras tienen una especie de cetro, posiblemente con un simbolismo de justicia y el poder. El hecho más destacado es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. Entre las estatuas más extrañas hay algunas figuras femeninas sosteniendo en sus brazos un bebé con la apariencia de un lagarto. Según algunos arqueólogos, las posturas, como la que se encuentra la mujer en periodo de lactancia, no sugiere que se trate de objetos de rituales. Entonces, ¿por qué este antiguo pueblo decidió representar a los individuos como reptiles? A cualquiera que se le haya representado, parece que era de especial importancia para la cultura Ubaid, teniendo en cuenta que la serpiente es un símbolo muy importante para la cultura humana y que muchos pueblos antiguos representan a sus dioses viniendo de los cielos en forma de reptil, como por ejemplo tenemos a Quetzalcóatl de la cultura maya. ¿Podrían estas estatuillas representar finalmente a seres reptiles no terrestres que en tiempos remotos cohabitaron con la humanidad? En relación a esto, tenemos que en el panteón de los dioses sumerios figura Enki, el dios de las artesanías, el bien, el agua, el mar, los lagos, la sabiduría y la creación. Enki en algunas representaciones se presenta como mitad hombre, mitad serpiente. El significado de su nombre debería ser el Señor de la Tierra. Él era el detentor de los misteriosos Me, término intraducible que se viene interpretando como poderes o leyes divinas, y que los dioses podrían portar como adornos o joyas que ayudaron de alguna forma a crear la civilización y que habrían beneficiado de alguna manera a la humanidad. Su imagen es de una serpiente con una elipse doble o caduceo, muy similar a la vara de Esculapio. En opinión de algunos autores, no es de extrañar que el símbolo de Enki fue utilizado más adelante como el símbolo de la medicina, debido a su desconcertante parecido con la doble hélice del ADN. Los sumerios fueron la primera población urbana en el mundo. Eran los descendientes de un grupo étnico del sur de Mesopotamia, actualmente sureste de Irak, o nativos que se asentaron en la región desde el tiempo cuando hemos migrado, alrededor del año 1500 a.C. hasta el surgimiento de Babilonia, en el año 1500 a.C. El término sumerio en realidad es el nombre dado a los antiguos habitantes de Mesopotamia por sus sucesores, el pueblo de los semitas acadios. Los sumerios, o sumeri, de Sumer, de hecho, se llamaban a sí mismos Sat-Yiga, que literalmente significa la gente de cabeza negra,
y su tierra Ki-enji, que literalmente también significa el lugar de los señores civilizados. El sistema religioso de los sumerios tenía un panteón complejo habitado por cientos de dioses. Según los antiguos textos religiosos sumerios, los dioses y los humanos vivían juntos en la tierra. Cada ciudad fue custodiado por su propio dios y los humanos fueron utilizados como sirvientes de los dioses. Sin embargo, cuando se lee el mito sumerio de la creación, que se encuentra en una tablilla de Nippur, en una antigua ciudad de Mesopotamia, fundada en el año 5000 a.C., nos encontramos con algo interesante. La creación de la tierra, o sea, Ema Elish, de acuerdo con las tablillas sumerias, se llevó a cabo de la siguiente manera. Cuando en las alturas el cielo no había recibido nombre y abajo el suelo firme no había sido llamado, nada salvo el primordial Apsu, su engendrador Mumut, y Tiamat, la que les dio la luz a todos, sus aguas entremezclaron. Ninguna caña había sido formada aún, ni tierra pantanosa había aparecido. Ninguno de los dioses había sido traído al ser aún. Nadie llevaba un nombre, sus destinos eran inciertos. Fue entonces cuando se formaron los dioses en medio de ellos. De la historia, está claro que ningún panteón sumerio de deidades es responsable de la creación. Incluso los dioses mismos son parte de la creación. La mitología sumeria dice que en el principio los humanos o los seres humanos se regían por una progenie divina no humana. Estos seres entonces eran capaces de viajar a través del cielo en vehículos circulares o cilíndricos. Según los mitos, ellos podrían haber venido a la Tierra para hacerla habitable con el fin de explotar sus recursos minerales. Entonces, ¿ellos son los dioses de la plata y el oro? Bueno, los textos relatan que en algún momento algunos se rebelaron en contra de sus líderes, y está escrito de la siguiente manera. Cuando los dioses, al igual que los hombres, tenían que trabajar y sufrir, la labor de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la aflicción era mucha. Anu, el dios de los dioses, acordó que el trabajo de sus subordinados era realmente demasiado grande. Entonces, su hijo Enki, también conocido como Ea, propone la creación de una criatura que realice el trabajo por ellos. Así, con la ayuda de Ninki, crearon al hombre para hacer un trabajador a su propia imagen. Los textos dicen que un dios fue condenado a muerte y su sangre se mezcló con la arcilla. A partir de este material primordial fue creado el primer hombre a semejanza de los dioses. La primera pareja humana fue creada y colocada en el Edén, una palabra sumeria que significa tierra plana. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se menciona como el jardín de los dioses y se encuentra en algún lugar de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Si tenemos en cuenta estos relatos ya muy conocidos por el interesado en los enigmas del mundo, notamos que todo tiene mucho sentido a la hora de relacionar a las deidades reptiles en el mundo, ya que es muy común encontrar seres reptilianos en petroglifos, esculturas, escrituras antiguas, hasta en la Biblia encontramos reptiles parlantes. Y para los creyentes o cristianos que objetan siempre a las creencias basadas en otras culturas como por ejemplo la egipcia, la cultura maya, la sumeria, la vikinga entre otras, hay que recordarles que en el Génesis una serpiente tienta a Eva a comer del fruto prohibido. ¿Será otra coincidencia? ¿O tal vez una prueba más de la existencia de seres con aspecto de reptil en la antigüedad? Suena a chiste de enigmático o conspirativo, y sé que muchos lo ven de ese modo, y sé que muchos también exageran mucho este tema, pero de que hay demasiadas coincidencias en la antigüedad sobre estos reptiles, las hay y a montones. ¿Qué piensan ustedes?